Bueno, buenos días a todos. Muchos sentimientos, ¿no? Cuando ve toda la obra de Dios, cómo se va desarrollando en tantos lugares. Y ahora toca Brasil. Yo llegué aquí a Reto, era el año 90, y se cumple un versículo que ya se ha repetido pues varias veces aquí en la convención, ¿no? De que otros labraron y el Señor nos permitió entrar en sus labores, y por eso estamos aquí, porque hubo personas antes que nosotros que pagaron un precio, y después de eso el Señor nos dio el privilegio, que nunca entenderemos por qué, de poder trabajar también en sus campos, de labrar para que otros también puedan entrar y gozarse igual que nosotros, ¿no? Para que el que siega y el que siembra, pues nos gocemos alegremente. Digo, hay una cosa que ayer se nos recordaba, que cuando uno comienza a verse personalmente, siempre se dice, ¿y qué el Señor vio en mí para darme el privilegio, la honra de poder ir a trabajar a sus campos, ¿no? Y la verdad es que cada vez que pasa más tiempo y nos vamos conociendo más a nosotros mismos, vemos que solamente la gracia de Dios, que nunca entenderemos, y nos llamó pues por sus propósitos eternos. Algo que nunca entenderemos, somos como esos trabajadores de las 5 de la tarde. Y cuando alguien sale aquí y comienza pues a dar un poco su testimonio, yo sé que muchos de los que estáis ahí, o algunos de los que estáis ahí, pues quizás podéis ver a las personas que salen aquí como que uno nunca va a conseguir pues llegar a cierta altura, ¿no? Y yo hay una carta aquí que escribía el apóstol Pablo en los Corintios, en la que me veo muy identificado. Y él comienza diciendo en esa carta que se sentía como un condenado a muerte, ¿no? Y yo creo que algunos de los que aquí estamos hemos tenido ese sentimiento en nuestras vidas, ¿no? De sentirnos como un condenado a muerte, ¿no? De que en cualquier día pues tocaban en nuestra puerta y ya se acababa todo. Y hemos vivido con ese sentimiento, ¿no? Y el apóstol Pablo comienza esa carta diciendo nos sentíamos como los condenados a muerte. Y yo sé que aquí tenemos hermanos que nos hemos sentido así, pero había un propósito. Dice que era para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en un Dios que tiene tanto poder que resucita a los muertos. Y dice que nos libró, ¿no? Cuando vemos esos vídeos del comienzo, claro que nos libró. Pero no solamente nos libró, sino que nos está librando. Y tenemos la confianza que nos librará de tan gran muerte. Y hay aquí un versículo que quería compartir con vosotros que me veo muy, o nos vemos muy identificados. Voy a ser un poco el portavoz de todos los hermanos que salen aquí. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Y esto lo que hay aquí son vasos de barro para, si hay alguna cosa que se pueda ver, sea la grandeza, el poder y la misericordia del Señor, que nos da el privilegio. Dice que en cualquier sitio que vayamos llevamos en nuestro cuerpo, este templo del Espíritu Santo, llevamos la muerte de Jesús, pero también para que la vida de Cristo se pueda manifestar a través de estos vasos de barro. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito del comienzo de la obra de Brasil. Y el comienzo de la obra es como si fueran casi dos misiones diferentes. ¿Por qué? Porque se comenzó por la parte sur de Brasil, desde Argentina, y después con los años nosotros fuimos a la parte de arriba, y son algo más de 5.000 kilómetros de distancia. Por eso digo que parece que son dos misiones diferentes, aunque es la misma lengua, el mismo país. Hay mucha diferencia de cultura, de manera de ser, y lo que veo de cómo Dios va moviendo todo es, como también se nos compartió, esa extraña obra de Dios, ¿no? De cómo Dios nos va llamando de multiformes maneras, de cómo tiene sus propósitos, de llamar a uno de un lado, a otro de otro. Y vamos a comenzar pues por la parte del sur de Brasil, que fue abierta pues desde Argentina. Un matrimonio muy querido, Alcides y Lilian. No pueden estar con nosotros, tienen que estar atendiendo la obra allí en donde están, pero tenemos unas palabras suyas aquí por medio de un vídeo que nos mandaron,
Esa es la parte donde están ellos, la parte sur de Brasil. Hola a todos, soy Alcides y estoy con mi esposa Lilian. Bueno, mi experiencia con Jesús se inició en 1985 leyendo un versículo de la Biblia y Jesús me transformó. En 1986 tuve una visión de esta región de Brasil y todo es una preparación porque en 1989 conocí a la familia Pet que venía de España, donde yo vivía en la provincia de Misiones, en Argentina, y por 2 años empezamos a trabajar juntos y después en el 92 iniciamos el trabajo de Reto en Argentina. En 1995 nos casamos y en el 98 vinimos la primera vez a Brasil y fue un sentir tan fuerte de hacer algo por las almas que estaban en esta región. Comunicamos ese llamado y en el 2000 llegamos con mi esposa y un bebé de 9 meses, Carlos, y primeramente en la ciudad de Santa María, que es en la primera provincia al sur de Brasil llamada Rio Grande do Sul. Actualmente estamos en Dom Pedrito, una ciudad más cerca de la frontera con Uruguay, y nuestra visión de vida, nuestro llamado es cumplir con el mandato de Jesús, de anunciar, publicar, contar, dar testimonio y anunciar lo que Jesús nos mandó a publicar, que es el Evangelio de Él, la buena noticia, para que las personas conozcan, se salven, y nuestra misión de vida es serle fiel hasta el final. Vivimos con alegría porque todo lo que hacemos para Él, Él lo está viendo y de Él viene toda recompensa. Así hacerle fiel en todo hasta el final. Me llamaba la atención dice que en el año 86 dice que tuvo una visión de Brasil y no fueron hasta el año 2000, son 14 años. 14 años en la que, como él bien decía, pues Dios fue preparando su corazón para ir a esa parte de Brasil. Y ahí es cuando llegaron con su hijo Carlito. Carlito hoy no está, Carlito ya es Carlos. Y ¿sabes una cosa? A mí me estimula mucho, ¿no? Cuando veo hermanos que responden al llamado de Dios y van con su familia, van con sus hijos pequeños, ¿no? Estos días estamos viendo pues como Manolo e Isa tuvieron el llamado para ir a México, ¿no? Y fueron pues con Rebeca y Riobó fue con sus niños y Ochoa y digo, qué bueno cuando hay ese corazón, ¿no? Que al igual que la Abraham pues supo ir al altar y colocar lo más valioso que tenía. Digo, ¿cómo me estimula a mí la fe, no? Ver esos hermanos que con su familia todas sienten ese llamado del Señor. Y ahí llegaron pues bien jovencitos con Carlos. Carlos ya es un hombre que está por aquí hoy en el grupo de alabanza. Este es el grupo que comenzó en la ciudad de Santa María. Había un grupito pues de chicos, de chicas, de familiares. Y después se trasladaron a la ciudad de Don Pedrito. Quería hablar un poquitín de la característica de esta ciudad o de esta zona de Brasil, que es la parte de abajo del todo. Es la zona de Brasil menos evangelizada y también es la zona de Brasil donde más influencia de religiones africanas hay. De Ubanda, de Candomblé, de Macumba, religiones diabólica. Entonces estamos hablando de una parte de Brasil también muy complicada espiritualmente. Y ahí es donde actualmente se encuentra la obra de Reto. Una casa que fue cedida con mucho terreno. Eso fue cuando se cogió. Allí los terrenos son latifundios grandes de siembra de arroz, de soja. Esta es la casa del sur, donde viven con un grupito de chicos, y este es el grupo actual que están allí. Son un grupo reducido de chicos, no es una obra muy numerosa en cuanto a número, pero una de las labores principales que hacen es evangelismo. Como digo, es la zona de Brasil que menos se escucha la palabra del Señor, y para eso nuestro hermano Alcides tiene mucho toque.
Entonces es usado para evangelizar a tantas personas que si no, no escucharían del Evangelio. Y se dedican pues a predicar el Evangelio pues en el instituto. Aquí podemos ver otra fotografía en el ejército. O sea, es una parte en la que Reto, y en especial este matrimonio, está siendo muy utilizado, ¿no? Es una tierra de labrar, de sembrar, pero sabemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Y ahora nos vamos a la otra parte de Brasil, que es donde nos encontramos nosotros. Y yo puse aquí cuando todo comenzó, fue en el año 94, por aquel tiempo yo estaba soltero, estábamos viviendo en un piso en la ciudad de Murcia, no teníamos ni casa ni centro, vivíamos en un piso en el casco antiguo, un grupito de 6 o 7 chicos, y ahí comenzó, por decir de alguna manera, no sé si el llamado o la carga que Dios colocó en mi corazón por el país de Brasil. Y todo comenzó pues por un programa que yo vi, un documental que era sobre los niños que estaban en la calle, los jóvenes, de cómo estos jóvenes vivían en estos barrios pues marginales, que se le conoce pues como favela. Y en ese documental pues veía cómo perdían la vida, ¿no? Cómo los propios comerciantes pagaban a grupos de exterminios para quitar a estos niños que estaban por la calle. Y ahí mi corazón se quebrantó. O sea, ahí comencé, no sé, yo sé que muchas veces vosotros también sentís ese peso en vuestro corazón, ¿no? No era un llamado para ir a Brasil. Era mi corazón roto, es decir, Señor, pues ¿cómo puede pasar esto, no? Y durante tiempo pues estuve orando por esta situación que se estaba viviendo allí, que como digo fue en el año 94, y quería colocar una fotografía, ahí tenemos al hermano Nacho, que estuvo con nosotros unos años, pero quería colocar esta fotografía porque en ese grupito de niños, el niño que está hablando con él era el traficante de allí del barrio, la persona que se encargaba del tráfico de drogas, ¿no? Y como digo, eso en su día, ver tanta necesidad, pues quebrantó mi corazón. Un chaval con 28 años, 4 años en Reto, viviendo en Murcia, pero una semilla pues cayó ahí en mi corazón. Y llegamos a Fortaleza, año 2008. ¡Qué casualidad! 14 años después. Si os acordáis del matrimonio de Alcides y Lilian, Dios coge a un matrimonio jovencito y lo lleva a la parte de arriba, y a nosotros nos lleva 14 años. Aunque tuvimos un viaje primero en el año 2001, no estábamos ni mucho menos preparados para ir para un país como Brasil, y el Señor tenía que trabajar en nuestra vida y sentirnos muchas veces así como esos condenados a muerte, porque estamos aprendiendo a no confiar en nosotros mismos. Y fue en el año 2008, 14 años después, Dios trabajando en nuestra vida, muchas situaciones, enfermedades, sentirnos como condenados a muerte, y fue en el año 2008 cuando el Señor abrió las puertas y nos mandó a la parte norte de Brasil. Y de la misma manera que la parte sur tiene unas características que os hablé, la ciudad esta donde vivimos, Fortaleza, es una de las ciudades más violentas de Brasil. O sea, durante años ha estado en el ranking de la ciudad más violenta de Brasil, por encima de, como pueden ser ciudades como Río o como San Paulo. Y es una ciudad que, como digo, sufrimos de manera especial las personas que viven allí. Es una ciudad que está tomada por la guerra de narcotraficantes, en la que en cada barrio ellos gobiernan, y para las personas que están con problemas de droga es muy fuerte, porque te endeudas y por cualquier deuda pues te quitan la vida. O por ir a comprar droga, en vez de comprarla en tu barrio, te vas a otro barrio, y eso es un motivo para que... Entonces vivimos en una ciudad con mucha violencia, y eso lo sufre también la familia. Cuando algún joven queda con deuda con los traficantes y no puede pagar, los traficantes van a casa de los padres tienen que pagar la deuda